Hola a todos, mi nombre es Luciano Jeremías Torres, soy licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, ambas titulaciones por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Estudios Comparados en Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra, y soy doctorando en Psicología para la Universidad de Barcelona. Bienvenidos a una nueva entrevista para el ciclo de entrevistas de analistas junguianos realizada por la Fundación de Psicología Analítica Junguiana FPAJ con personería jurídica 350A/2014. Este proyecto es ad honorem, las entrevistas son gratuitas y abiertas a todos. Los derechos de autor pertenecen a la Fundación de Psicología Analítica Junguiana y al entrevistado y su contenido no se puede utilizar para actividades remuneradas sin el permiso de la Fundación y del entrevistado. Los objetivos de este proyecto son los siguientes: generar vínculos horizontales entre instituciones oficiales y también entre instituciones oficiales y analistas independientes, generar vínculos verticales que producen un intercambio entre las generaciones más jóvenes y las generaciones de analistas con más experiencia, en la búsqueda de una influencia mutua, crear y regenerar la historia de la psicología analítica en las diferentes partes del mundo. El tipo de entrevista es personal, se basa en la relación entre la vida del invitado y la psicología analítica. Hoy realizaré la primera entrevista de muchas que comienzan a cumplir uno de esos objetivos, que está dirigido a unir las nuevas generaciones con las generaciones con más experiencia, ya que hasta ahora hemos estado siempre entrevistando, digamos, a personas que han tenido un largo recorrido en general. Bueno, comencemos presentando entonces a nuestro invitado de hoy, David Sucre Villalobos, licenciado en Psicología por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Posee estudios de posgrado en la especialidad de Clínica Mental del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central Venezuela. Es especialista en psicoterapia dinámica orientada en dimensiones por el Instituto de Psicoterapia del Dr. Javier Castillo Colomer en Valencia, España. Cuenta con estudios superiores en la Diplomatura de Psicoterapia y Psicoanálisis del Instituto Universitario ABPANE de Caracas y estudios superiores en patologías graves en la adolescencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Quito. Es psicoterapeuta junguiano acreditado y certificado por la Asociación Venezolana de Psicoterapia ABEPSI y por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia FLAPSI, con el aval del Consejo Mundial para la para la Psicoterapia. Actualmente realiza estudios en la especialidad de teoría junguiana clínica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, SIGPAG, y estudio de análisis e interpretación de patrones arquetipales en el Instituto Assisi del Dr. Michael Conforti en Estados Unidos. Es miembro titular de ABEPSI, FLAPSI, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia SEPS, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología SIP y miembro del equipo de psicotrauma y psicología de las emergencias de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, FEPS-CLI, y miembro asociado de la CIPAG. Actualmente reside en la ciudad de Quito, es el fundador del grupo psicológico Psicopompo y atiende en consulta privada a jóvenes, adultos, parejas y familias con un enfoque junguiano y una visión transcultural. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Bueno, Luciano, agradecido por este espacio. La verdad, hemos dicho fuera de cámara, siempre te he escrito que me parece importante el poder recuperar y el poder lograr este objetivo que tú estás haciendo con las generaciones de maestros, las generaciones obviamente que ya tienen un recorrido y bueno, las generaciones nuevas y el poder también enlazar y generar vínculos y puentes entre distintas sociedades o miembros individuales de distintas sociedades que les gusta esto de la psicología junguiana y la psicología profunda, ¿no? Así que agradecido por estar contigo y de este espacio. Gracias a vos por darnos un momento de tu tiempo. Y me gustaría comenzar con la pregunta que realizo siempre, que es un poco una pregunta y una especie de disparador para conocer cómo fuiste ingresando hacia la psicología y después hacia la psicología analítica, cuáles fueron tus pasos, y después hacerte algunas preguntas un poco más específicas. Fíjate que esa pregunta es interesante porque yo soy hijo de psicólogo, o sea, mi madre es psicólogo clínico, pero mi madre tiene la corriente cognitivo-conductual y es una modificadora de conductas, experta en psicología infantil y generalmente atiende bajo el modelo skinneriano a sus pacientes y bajo los modelos más que todo conductuales, ¿no? Si me pongo como a rememorar un poco, yo creo que yo conozco a Jung sin saber que estaba conociendo a Jung. Y te explico por qué. Porque cuando yo tenía como 11 o 12 años,
es la primera vez que yo entro a los dispositivos de terapia y de análisis. En ese momento mi padre y mi madre estaban atravesando su divorcio. Y bueno, yo entrando en la adolescencia, en la pubertad, digamos que no era la mejor etapa para poder atravesar algo quizás tan doloroso para la familia, ¿no? Entonces, deciden que me van a meter en terapia y en análisis, y en ese momento inicio unas sesiones con un psicólogo clínico para mí, el doctor Luis Caldera Tosta, que él es analista junguiano de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y ahorita vive en Francia. Y nada, o sea, con Luis empiezo obviamente a entender esto de la escucha, a entender esto del habla y un poco a hablar de lo que me iba pasando, ¿no? Y de lo que le iba pasando a la familia también, ¿no? Además, que él en ese momento, claro, yo no sabía nada de esto, pero él también nos poníamos como a jugar y nos poníamos como a escenificar cosas de lo que a mí me pasaba. Entonces, las sesiones también se basaban como en un estilo como de psicodrama, ¿no? En donde él de repente jugaba a unos monstruos, yo era un héroe, yo tenía que matar a dragones, pero también a veces significábamos escenas en donde él podía ser como mi papá o como mi mamá, y entonces yo qué le decía y tal, y como que yo no iba como entendiendo mucho, y con él estuve mucho tiempo, o sea, bastante tiempo. De hecho, yo inicio como mi proceso de terapia con él a esa edad, y yo finalizo mi proceso de terapia con él entre los 19 y 20 años. ¿Ok? Nos veíamos semanal, nos veíamos en sesiones de familia, invitaba a veces a mi mamá, invitaba a mi hermano, yo tengo un hermano al que le llevo 7 años, de madre y padre, invitaba también a veces a mi papá y tal, y poco a poco ahí fui como entendiendo de qué iba esto, ¿no? Y en vacaciones, digamos en el verano, él trabajaba en una casa en donde había un montón de terapeutas y un montón de psicólogos, y ahí en esa casa también pasaba consulta mi querida tía, que es la doctora Magali Villalba, ¿no? Que también es analista junguiana. Ella, en una de esas cosas que se le ocurren a los junguianos, creo yo, habla con Luis y deciden hacer un vacacional para niños y para adolescentes, para que los adolescentes y los niños aprendiéramos de mitología. Entonces, bueno, yo como ese verano no iba a hacer mucho, mi madre me inscribe ahí en el vacacional con Luis y con Magali, y empiezo a hacer el vacacional, y digamos que ahí empieza un interés y una pasión que yo desconocía en mí. A mí siempre me había gustado leer, siempre me había gustado las películas, como la ficción, y yo nunca fui como un niño de patineta, de patines, ni de consolas de videojuegos, nada de eso. O sea, ya yo creo que eso también va hablando un poco de mi tipo psicológico, nada que ver con nada de eso. Y aunque toqué instrumentos musicales, tampoco fui un niño deportista. O sea, yo no era de fútbol, de básquet, de béisbol, que es un deporte muy conocido en mi país. A mí me gustaba leer, me gustaba escuchar música, siempre como actividades muy pasivas. Entonces, para mí fue un plan ideal, y empecé a hacer ese plan vacacional, ¿no? Ahí es que por primera vez, ya teniendo quizás unos 13, 14 años, empiezo a escuchar, bueno, de los dioses griegos, del panteón griego, la clase que daba la tía con Luis, y luego también escenificábamos los mitos. Hacíamos como obras de teatro, ¿sí? Entonces, hoy tocaba la clase, por ejemplo, de Medusa. Entonces, escenificábamos a Medusa con los chicos que estaban ahí, el viaje heroico, la lucha de Perseo, que le tiene que cortar la cabeza, cómo se monta con Pegaso y tal. Y entro en un mundo, bueno, maravilloso e importante para mí, que además ahora en retrospectiva veo que en ese momento me ayudó muchísimo. O sea, me ayudó muchísimo a poder transitar esa herida y ese dolor tan difícil que es cuando una familia se separa por el divorcio de los padres, ¿no? En ese momento yo estudiaba en un liceo militar y, bueno, estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente. Y también en esto del recorrido del bachillerato, empiezo a ver en cuarto año del colegio del bachillerato psicología, y ahí mencionan a Jung, mencionan un poco el psicoanálisis. Y en eso, en esa edad que uno está en este tema de la vocación, yo digo, bueno,
a mí me gusta algo de la salud, yo quiero ver si puedo estudiar medicina, o ver en esto que se dedica a lo mejor mi mamá y mi tía, que han sido como mujeres bien influyentes en mi vida, y termino el bachillerato, decido estudiar medicina, en ese momento, bueno, no quedo en medicina ni nada, pero hay un Consejo Nacional de Universidades que te adjudica un cupo a la universidad y empiezo a estudiar fisioterapia, terapia física, en un hospital al oeste de Caracas. Y bueno, nada, ahí estudiando me doy cuenta de un montón de cosas, de la invalidez, me doy cuenta un poco, bueno, de esto de tratar con personas que tienen movilidad reducida o que les han amputado algún miembro y tal. Empiezo a ver psiquiatría y empiezo a ver psicología, y empezando a ver esas materias, mi profesora me dice, mira, Sucre, tú para esto no sirves. O sea, yo creo que tú deberías replantearte algo de tu vida. Te estoy hablando que ya tenía como unos 18 años, y yo creo que ¿por qué no vas para un psicólogo, que te hagan unas pruebas vocacionales y tal? Porque yo creo que tú tienes como otras habilidades. Bueno, ok, déjame ver y tal. O sea, yo igual, si no, me graduaba de terapeuta físico, de fisioterapeuta, aunque si te soy franco, no era algo que amaba y que me apasionaba, ¿no? Nada, hago las pruebas, sale que sirvo para comunicación social o que sirvo para estudiar psicología, filosofía, y emprendo en ese momento el recorrido de empezar a aplicar para las pruebas internas de la universidad, y quedo en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que es interesante porque es una universidad en Caracas que está reconocida y que tiene prestigio, pero para nada que tiene una formación de corriente psicoanalítica o de corriente al menos psicodinámica. O sea, la Universidad Católica Andrés Bello tiene una exigencia muy grande y tiene una influencia tan americana, tan americana de la psicología americana, que es una psicología cognitivo-comportamental, generalmente, al menos en el ciclo básico, lo que uno aprende en esa universidad, ¿no? Empiezo a estudiar, no me gustaba nada, nada, nada de lo que veía, nada, estadística, la cosa, las neurociencias, psicofisiología, neurofisiología y tal. Y yo decía, Dios, bueno, pero voy pasando, hasta que en tercer año de la carrera hay una materia hermosísima que se llama Psicología de la Personalidad. Y en esa materia se supone que vemos todos los autores y todas las corrientes de psicología y de psicoterapia que para ese momento existían. Te estoy hablando del año 2008, 2007, 2008. Veo el pensum, hablo con el profesor, y ya habiendo tenido este recorrido previo, le pregunto, estoy viendo que no hay ninguna clase de Jung, profesor. Vamos a ver a Adler, vamos a ver a Freud, tampoco veo que hay clase de Lacan ni nada, vamos a ver un poco la escuela del psicoanálisis. ¿Me puede explicar por qué? Entonces el profesor, que era un profesor muy apegado a la orientación ignaciana, ¿no? Y además un profesor, un catedrático, me dice, usted no sabe que Jung fue nazi. Y yo, ¿cómo? Sí, usted no sabe, le recomiendo que se lea el Cristo Ario. Fui y me lo compré, fui y me compré el Cristo Ario. Entonces, hablo con el profesor y le digo, bueno, pero y con eso, yo sé que estamos en una universidad católica y tal, a lo mejor el espíritu de los tiempos, el man no quería que le pasara lo que le pasó a Freud, y no sé, bueno, se tuvo que aliar a los nazis para vivir. No, igual usted no me va a convencer, Sucre, no vamos a meter a Jung en el pensum ni en el sílabo, esa escuela no la vamos a estudiar. Yo fui reverente y me jugué el curso, porque al final del curso teníamos que entregar un ensayo que valía la mitad de prácticamente la nota de la materia. Y lo hice de Jung. Y de la sombra, del arquetipo sobre todo de la sombra. Entonces, hago mi ensayo como de 15, 16 folios, entrego para el examen final, y el profesor, cuando lee el título, bueno, dice, bueno, ya veremos qué pasa y tal. Como a las 2 semanas, publican las calificaciones y me pone 19 sobre 20. O sea que pasé el ensayo, ¿no? Entonces voy como a despedirme, porque siempre era algo así habitual cuando uno pasaba de año en estos ritos de paso y tal, y uno se despedía, hacía como un compartir con el profesor, y el profesor me dice, ven acá,
sabes que leí tu ensayo, sabes que tú decidiste irreverentemente hacerlo de algo que ni siquiera en la materia lo vimos, pero bueno, estaba bien argumentado. Me voy a pensar si de aquí a unos años damos Jung, aunque sea una clase en toda la carrera de Jung. Y yo, bueno que por lo menos lo hice reflexionar, profesor, no se preocupe y tal. Usted sabe que yo he sido paciente en ese dispositivo, creo que he aprendido muchísimo. En ese momento ya yo había dejado de ser paciente de Luis Caldera y había empezado con una chica en Venezuela que estaba formándose para ser analista junguiana en Caracas, ¿sí? Por cierto, esa chica después migró a España, ella se llama Lisette, y se volvió psicoanalista lacaniana, ¿no? En España. Pero con ella había aprendido muchísimo y había empezado como a profundizar todo un montón de cosas y de la experiencia de ser estudiante de psicología y bueno, de las confrontaciones que uno tiene como estudiante de psicología, ¿no? En ese momento, cuando ya voy a empezar el cuarto y el quinto año de la carrera, que es el año como más aplicado, donde ya uno empieza a ver clínica, donde uno empieza a ver psicoterapia, donde uno empieza a ver, bueno, todo un montón de elementos que era lo que ya sí me llamaba la atención, mi tía Magali dictaba en Caracas su seminario de psicología arquetipal y de mitología griega, y bueno, o sea, dictaba sus seminarios en función de las temáticas que ocurrían en ese momento, que ya estábamos hablando de una Venezuela y una Caracas bastante convulsa por el aspecto sociopolítico que estábamos viviendo con el chavismo, ¿no? Entonces decide invitarme y que forme parte, no como profesor, sino como alumno, de sus seminarios. Y yo, dale tía, perfecto. Además que también estoy como de vacaciones de verano y tal. Vamos, déjame ir. En ese momento ella dictaba un seminario sobre sombra a través del cine y pasaba unas películas y luego se analizaban las películas y bueno, al fin y al cabo me terminó como atrapando esto. Luego decido hacer sus cursos de psicología arquetipal y de mitología, mitología 1, mitología 2 y mitología 3. Y un día ella me dice, acompáñame que necesito dictar una conferencia. Y yo le digo, bueno, ok. Íbamos a la sede de la Sociedad de Analistas Junguianos de Venezuela. Yo no sabía, era como sorpresa. Entonces, la conferencia era ella, el doctor Axel Capriles y Rafael López Pedraza. Era sobre psicología y arte. Y Rafael López Pedraza iba a presentar en ese momento unos mandalas y iba a presentar algo que había hecho en Zurich o algo que había hecho hacía años y además lo quería vender. Bueno, escucho a Axel Capriles, escucho a Magali y escucho a López Pedraza y quedo como embelesado. Y yo, este hombre, ¿por qué habla así tan raro? Tiene una forma interesante de ver lo que está planteando. Y le pregunto luego de la salida de la conferencia a la tía, le digo, quién es ese hombre? Entonces mi tía se ríe, obviamente. Me dice, yo tengo tiempo hablando con él es mi analista de hace mucho tiempo y tal. Él es una persona importante dentro del campo junguiano, es una persona que ha fundado una escuela arquetipal. Estoy hablando en ese momento que yo empecé a entender de qué iba todo esto. Bueno, perfecto. Me regala en ese momento ella Eros y Psique de él. Y me dice, léelo, aprovechando que ahorita vas a tener tiempo, que vas para cuarto año de psicología, y me dices luego qué tal, y en otro momento lo conversamos. Leo Eros y Psique de López Pedraza, teniendo que 21 años, puede ser, 21 años, y quedé, bueno, no entendía mucho algunas cosas, pero quedé emocionado. Y le digo a Magali, ¿por qué tú no lanzas un book club, un club de lectura de este libro? Lo hace y yo me meto y lo analizamos y tal, y ahí voy entendiendo esto de hacer psique, del proceso de hacer psique, del proceso de psiquear. Y bueno, cada vez que había un evento en la Sociedad de Analistas Venezolanos, yo le pedía que me llevase para yo ver, para yo participar, para yo estar de público y aprender. Recuerdo que en uno de esos eventos salimos de esos eventos y yo no sabía mucho de qué iba la cosa, era bastante ingenuo y aunque yo creo que bastante virginal en esa época.
sigo teniendo algunos elementos virginales. Y tenemos que darle la cola a López a su casa. Entonces, se monta López Pedraza en el carro de Magali y yo atrás. Y vamos y tal, y ellos iban hablando que si Dionisio, que si el vino, que qué encuentro tan de erótica que tuvo y tal. Y yo creo que íbamos a dejar al señor, y de repente él nos dice, no, pero bájense, que yo le voy a decir a Valerie que les haga café. Fue la única vez que yo fui a casa de López Pedraza. Nos bajamos, entramos, una mujer europea, porque Valerie era, creo que de Londres, si mal no recuerdo, nos ofrece café y tal, y de repente yo me quedo hablando con ella, y era que Magali tenía sesión, y Magali se mete en el consultorio con López Pedraza, además. Entonces yo tenía que esperar como una hora y media, a que saliera mi tía, para que después me llevara para la casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablando con Valerie, recuerdo que eso quedaba por la Florida, él vivía por una zona de Caracas que se llamaba La Florida, y nada, yo hablando con Valerie, tomando café, ella contándome también de lo feliz de la conferencia y tal. Para ese momento, se estaba como reeditando toda la obra de él, y él estaba publicando sus libros en Caracas a través de Festina Lente, y creo que estaba por publicar, o ya estaba publicando en ese momento, el último libro que tuvimos ahí en Caracas, que era sobre las emociones. Emociones, una lista, ¿no? Bueno, salgo de ahí y tal, luego creo que fui a comer con Magali y esto y lo otro, y entro a cuarto, a quinto año de la carrera, y en cuarto y en quinto año, bueno, me enfrento con lo mismo, o sea, una psicología clínica muy americana, una psicología clínica de muchos manuales y tal, y un abordaje psicoterapéutico bien focalizado, bien estructurado por objetivos y tal, y bueno, no era lo que yo estaba acostumbrado como paciente a recibir. Termino, me gradúo de psicólogo en la Universidad Católica, y decido hacer el posgrado en la Universidad Central de Venezuela, que sí es una universidad en Venezuela con una corriente y con un piso terapéutico y con un piso psicológico de una corriente dinámica muy rica. En ese momento, en Venezuela, uno puede titularse como psicólogo clínico bajo dos vías. O uno realiza unos estudios teóricos clínicos en la Facultad de Humanidades y Educación, bajo un programa de psicología clínica que dura aproximadamente 2 años, o uno opta por realizar unos estudios residenciales en un servicio de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Y ese fue el que yo tomé. Entonces, bueno, quedo en el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, que además era un posgrado con bastante reputación para ese momento, porque había sido fundado por Fernando Rísquez, otro de los grandes doctores que falleció en el 2019, que había llegado de Canadá en los años 50 o 60, de haberse formado como analista junguiano, y bueno, creó la otra escuela, porque en Caracas hay dos escuelas. Fernando Rísquez y López Pedraza no eran amigos del alma. No eran enemigos, pero yo sabía que allá había un roce, y eso era lo que uno escuchaba en esos chismes de pasillo del mundo junguiano, ¿no? Entonces entro a formarme a la escuela del doctor Fernando Rísquez, y ahí conozco un montón de elementos importantísimos que yo creo que para mí han sido valiosísimos. Ahí conozco a Lacan, ahí conozco mucho más a profundidad a Freud y a los postfreudianos, a la escuela inglesa, y ahí, bueno, me topo con toda una serie de profesores, analistas junguianos, psiquiatras y psicólogos clínicos que nos dan clase durante los 3 años de residencia, en donde uno en el primer año está prácticamente enfocado en entender la psicosis, la esquizofrenia, y tratando a pacientes que están hospitalizados en una sala de psicótico. En el segundo año, en entender por qué el cuerpo enferma, y entonces ahí uno es psicólogo de enlace y es apoyo de los distintos servicios del hospital. Y en tercer año hace consulta externa con un abordaje terapéutico, con un abordaje familiar. Ahí conocí al doctor Gonzalo Gimió, que es mi padrinastro. Ahí conocí a la doctora Diana Rísquez,
que me dio terapia familiar, que es sobrina del doctor Rizquez y también analista junguiana en Venezuela. Me supervisé con Luis Caldera, después de haber sido su paciente. En tercer año me tocó como supervisor personal del posgrado, porque en el posgrado nos adjudicaban un supervisor, y fui enriqueciéndome, Luciano, de un mundo maravilloso en el posgrado, que agradezco mucho haber hecho eso, o sea, porque era a dedicación exclusiva, uno lo que ganaba era una beca en ese momento, y sin duda no lo hubiese podido hacer si no hubiese todavía quizás haber recibido ayuda de mi padre o de mi madre, aunque ya había terminado la carrera de psicología y podía ejercer, pero no lo hubiese podido hacer porque obviamente con la beca que ganaba para ese momento no me alcanzaba obviamente para vivir, ¿no? Ahí también conocí al doctor Pablo Raidán en tercer año, quien fue el profesor que nos supervisó a nivel grupal casos y que nos enseñó un poco de la cultura y de la psicología arquetipal. Pablo es actualmente mi analista, yo tengo ya con él aproximadamente unos 3 años, él ahorita vive en Madrid, y también, por cierto, acaba de ingresar a la CIPAC. Y bueno, nada, con Pablo, ahí como profesor, hablábamos de López, hablábamos de los libros de López, porque él también fue un discípulo bien cercano a López, y nos mostraba películas, y quizás me dio como otra vista y otra arista de cómo ver, entender la clínica para mis pacientes y para mí mismo, o sea, para mí mismo, porque yo después decido empezar con él hacer mi trayecto de análisis y de terapia, ¿no? Así creo que lo conocí. Ahorita recuerdo que en quinto año, este mismo profesor que les había comentado de psicología de la personalidad, me daba una materia que era counseling o asesoramiento psicológico, que no era clínica. Y había que diferenciar lo que era una consejería, una asesoría de un abordaje clínico, ¿no? En ese momento, en quinto año, yo sufro de un accidente de la rodilla, se me luja y necesito usar unas muletas por algún tiempo. Y también para graduarse de esa materia de asesoramiento psicológico había que hacerle un ensayo. Y él ya sabía como por dónde yo venía, porque antes había que presentarle un esquema del proyecto. Y yo le presento un proyecto en donde le digo, mira, hay un man que se llama Adolf Guggenbuch-Reich, que tiene un libro que se llama Arquetipo del Inválido. Claro, esto habla de psicopatía y tal, un montón de cosas, perfecto. Pero yo creo que hay un montón de imágenes interesantes que pueden a mí ayudarme a entender esta parálisis que yo tengo. Y que además yo creo que voy a hacer ese ensayo sobre el arquetipo del inválido usando algunas ideas de Adolf Guggenbuch-Reich, de la discapacidad y todo lo demás. Y bueno, a veces las personas que van a terapia y que tienen algún tipo de discapacidad física y tal, no necesariamente requieren de un tratamiento de intervención de psicología clínica. Entonces yo creo que va bien con el tema de la asesoría psicológica, le digo al profesor. Y hago mi cosa, Luciano. Hice mi ensayo y tal, y también salí bien, y el profesor, ¿qué vamos a hacer contigo, David? ¿Qué vamos a hacer contigo? Cuando me gradué de psicólogo clínico, empiezo a dar clases en mi alma mater. En realidad había empezado a dar clase antes, recién graduadito de psicólogo, pero en una unidad que ayudaba a los chicos al descubrimiento de la vocación. ¿Okay? Entonces daba como una materia para gestionar el tiempo, para que entendieran de qué iba la vocacional y tal, y ahí me ayudó mucho conceptos de Jung, o sea, ahí sobre todo usaba mucho el concepto de arquetipo de máscara persona, y le decía la máscara y la persona de la profesión, de por qué a veces nos tenemos que vestir con esos roles y con esos papeles que la sociedad nos exige, hablaba un poco también de la sombra y tal, o sea, había que seguirse por un sílabo y por un programa, pero bueno, obviamente cada uno le iba dando como su tono, ¿no? Cada uno le iba dando como el lugar a la materia, ¿no? Y luego empiezo a dar pruebas psicológicas, test psicológicos, sobre todo del campo psicométrico, ya a tercer año de psicología, y ahí también, obviamente, las interpretaciones y muchas de las clases al inicio del proceso psicodiagnóstico, hablamos de la transferencia, de la contratransferencia,
de todo lo que había que hacer, y bueno, no solamente empleábamos a Freud y al psicoanálisis, sino que yo podía a veces permitirme dar unas pinceladas de ver cómo veía esto Jung y cómo yo lo veía para ese momento, ¿no? Porque era muy joven, o sea, yo empecé a dar clase con 23, 24 años, y yo terminé de dar clase cuando migré para acá, a mis 29 años, 30 años, tuve que dejar la facultad. Entonces, o sea, era joven, y aunque tenía este recorrido del pregrado y del grado, yo creo que lo que más tenía, que es lo que más valoro, eran mis sesiones de terapia. O sea, mis sesiones de terapia, mis encuentros con colegas, mis cafés cuando iba de visita a visitar a Magali, a la tía, lo que aprendía con ella, lo que aprendí con ella en sus libros, mientras ella los escribía y los publicaba y los bautizaba. A la familia les regalaba y a mí también me regalaba uno. Entonces, digamos que ha sido algo de lo personal, algo de lo familiar, porque como verás, o sea, tengo familiares que se dedican al área de la salud mental, y bueno, o sea, poco a poco el destino me fue llevando y me fue encaminando. Yo al inicio te confieso que yo quería ser psicoanalista de la I, te lo confieso. Y hice cursos de psicoanálisis, ahí tal cual como cuando tú me presentaste al inicio, pero me pasó algo bien interesante, que fue que estando en psicoanálisis con una psicoanalista ortodoxa y clásica de la IPA, en diván y todo, me enfermo, me tienen que hospitalizar, de un cuadro gastrointestinal muy fuerte porque comí una hamburguesa de McDonald's que me cayó pésimo, y me hospitalizan aproximadamente una semana en la clínica. Me dan el alta, y cuando me recupero, a la semana siguiente me tocaba sesión, voy a hablar con ella, primero que cuando voy a la sesión, todavía quizás un poco convaleciente, lo que recibí fue como un montón de interpretaciones, y además me cobró la sesión cuando estuve hospitalizado. Y ahí fue que me fui desilusionando. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor lo que sentí fue que no había humanidad. O sea, que era una cosa como muy artificial, una cosa en donde lo sentí como punitivo, casi o sea, sí, mi inconsciente escogió comerse esta hamburguesa y morir una semana en el hospital, y además que me pareció injusto, bueno, no sé si estaba en ese momento tomado por el complejo del dinero, qué sé yo, en ese momento ya sí yo me pagaba un poco mis sesiones y mi mamá todavía me ayudaba con algunas, que eran costosas, y yo decía, pero ¿cómo a esta mujer se le va a ocurrir cobrarme la sesión que yo estuve en el hospital? ¿De qué estamos hablando? Nada, como a las 2 semanas como que fui, le comenté esto y le dije, no, no vengo más, yo no vengo más a esto, o sea, esto no me sirve, además, no me sirve, no me sirve. Y ahí creo que como que terminé de decantar y terminé como de virar mi visión a esta visión, que para mí es un poco amplifica más algunas cosas, porque además también estaba cansado de que todo era sexual, todo era el Edipo, todo era la castración, todo era, y además en ese momento estaba bajo un análisis que también este analista tenía ideas kleinianas y postkleinianas y bionianas, y entonces de la envidia y el pecho malo y el pecho bueno, ya yo estaba cansado de los pechos, y del malo y del bueno y de la agresión y todo. Y bueno, nada, ahí fue que llamo a Pablo, le digo a Pablo, mira, échame una ayudadita, por favor, y vamos a ver qué tal, ¿no? Así fue. Ok. Es un comienzo interesante porque marcas un montón de cosas que estaría bueno desarrollar, más bien como a nivel personal. Pensaba, em, ¿cómo es vivir o compartir, digamos, ser familiar de Magali Villalobos, ¿no? Es una pregunta que cuando la entrevisté en su momento lo pensé pensando en vos y decía, ¿cuál habrá sido la influencia, no? Porque esto nos llevaría también un poco a el tipo de psicología analítica o la escuela desde la cual te sentís más cómodo, la escuela desde la cual también se para, digamos, por decirlo de una manera, Magali,
y en general, digamos, las sociedades venezolanas? Mira, esa pregunta es bien interesante porque ella se llama Magali y además es mi madrina de confirmación y yo creo que ella con esa personalidad tan de maná que tiene es una maga para todos. O sea, y tal cual y es la maga. O sea, maga de cariño no solo por disminutivo de su nombre, sino que yo creo que ella ha hecho magia con muchas personas, con sus pacientes obviamente, con sus alumnos también, pero también en la familia. Sí, o sea, además que el otro día en uno de los seminarios que ella está dictando ahorita online, una de las personas decía, a ti se te nota el cariño y el afecto cuando tú dices, tía, tal cosa, tía, o sea, ese tía sale realmente desde el alma, ¿no? Y sí, o sea, porque Magali para mí, aparte de ser mi tía y de ser mi madrina, es una mujer que a mí me ha enseñado mucho el mundo. O sea, con mi tía Magali, te estoy diciendo que, bueno, yo creo que ella fue quien le recomendó a mi mamá que me metiera con el analista junguiano, o sea, en el pleno divorcio, porque yo creo que mi mamá tampoco en ese momento estaba tan bien como para poder pensar y elegir con quién ver, o sea, con quién vernos, ¿no? Estoy seguro que fue recomendación de la tía. Con la tía Magali yo descubrí Venezuela, o sea, yo recuerdo que con la tía Magali un día, yo cumplo en agosto, entonces en el mes de verano en Venezuela, entonces mes de vacaciones. Cuando yo tenía 10, 11 años, fue la primera vez que yo fui a Canaima, por ejemplo, a ver el Salto Ángel, que es la caída de agua más grande del mundo, y ese viaje fue con ella. Con la tía Magali conocí los médanos de Coro, que es la parte de Venezuela que es desierto. Con la tía Magali y con mi mamá y mi papá fue la primera vez que creo que me monté en un avión para hacer un viaje de Caracas a la isla de Margarita, que es donde ella reside actualmente desde ya hace mucho tiempo. Entonces, o sea, ha sido una mujer con su personalidad maná y con su magia, por eso que yo le digo la maga, que bueno, me ha enseñado el mundo, la cultura, que me ha dicho si puedes, o sea, cuando había, no sé, o sea, una ópera o una obra de teatro en el Teresa Carreño en Caracas, ella me compraba la entrada y íbamos, ¿sí? Íbamos al teatro, íbamos a la ópera, íbamos, en Venezuela está el fútbol y el béisbol, y ella del mismo equipo de béisbol que yo, igual que mi papá, y hubo como 2 o 3 años que compraba todas las entradas para todos los juegos de Caracas Magallanes, o sea, los Leones de Caracas contra los Navegantes del Magallanes, y eso eran juegos que nos íbamos al estadio universitario y llegaba a la 1 de la mañana y mi mamá con una cara, yo tenía 14 años, 15 años, y oliendo a cerveza y oliendo a cigarrillo y tal, o sea, mi tía Magali me enseñó muchas cosas además del mundo, ¿no? También. Entonces, sin duda, eso, que yo creo que es como el hacer alma, el hacer experiencia y el hacer vida, que está muy presente en sus libros, en la escuela arquetipal, en ese soul making, ahí está, en mi crianza, ahí está en mi adolescencia, ahí está en mi juventud temprana. Con mi tía Magali, a los 20, 21 años, nos fuimos por primera vez a España y a París. Fue la primera vez que yo fui a España y a París con ella. ¿Sí? Porque además se casaba unos familiares que nosotros tenemos en París. Entonces, fue recorrer Madrid y tal, y el Museo del Jamón, porque además sabes que es bien Dionisía, que le encanta el vino y comer, irnos de tapas, y luego en París también, o sea, en París sufría, la Magali sufría, porque todo era petit, 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 y ella quería plato, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿cómo no hablar, obviamente, de su influencia de ella, no solo en mi vida personal, sino en mi vida profesional, por todo lo que me ha enseñado y me ha mostrado, ¿no? Y ahora, bueno, desde que la pandemia llegó y desde que llegó el COVID, bueno, yo la empujé también a ella y sentí que estaba un poco como deprimiéndose o como entristeciéndose por todo lo que está pasando en Venezuela, y le animé y le dije, bueno, pero este es el mundo que tenemos, vamos, a tus 70 años, yo sé que tú puedes, vamos que sí, vamos, y a sus 70 años ahí estamos todos los últimos sábados de cada mes dictando un seminario, tal, nos llamamos, presentando conferencias, o sea, manteniéndola activa, a veces me llaman, mira, me van a publicar un trabajo, el de Journal Analytical Psychology. Ah, sí, tía, qué bueno, cuéntame.
te lo va a mandar en inglés, dime si está bien y tal, acomódame tal cosa. Entonces, hay una fraternidad, hay una relación tía-sobrino muy bonita, y también yo siento como de maestra, de sacerdotisa, sí, aprendí también ahí, en donde, bueno, eso ha influido absolutamente en la manera en la que yo veo el mundo y también entiendo lo junguiano, sin duda, sin duda. Ok. Entonces, podríamos decir que ella es una de las grandes influencias, digamos, ¿no? De tu vida en todos estos aspectos. Sin embargo, digamos, no es la única persona, nos contabas recién, que introdujo la psicología desde que eras pequeño, digamos, a tu familia. Sí, sí, sí. Bueno, no, o sea, si tú me preguntaras, a ver, aparte de ella, quizás como una influencia dentro de este campo y dentro de este saber, yo te pudiese decir que Gonzalo Gimiot también, porque Gonzalo Gimiot viene de otra escuela. Él está formado en la escuela desarrollista, en la escuela Mm. evolutiva, y con él fue que también, igual que Luis Caldera, el analista que tuve, no es arquetipalista, no es de la psicología arquetipal, porque en Venezuela están las dos escuelas, la de López Pedraza con Besna, que crearon la escuela arquetipal, y la de Fernando Rique, Luis Sanz y todos sus discípulos, pero eso es una escuela junguiana mucho más evolutiva. Entonces, también con Gonzalo Gimiot es como ver las metáforas de la psique, los sueños y el abordaje, tal cual como estoy viendo ahorita en el curso que estoy con Michael Confori, desde Neumann, desde Marilou Bonfrance. Entonces hay una visión como más clásica y una visión más evolutiva de los retos que nosotros tenemos según los momentos de vida que estamos, ¿no? Entonces, para mí eso también ha sido una revelación, el poder como hacer así, entre todo este background que tengo del, de lo arquetipal y obviamente de esta influencia con Magali, pero también de Neumann, de Marilou Bonfrance, y de toda la escuela evolutiva. Y mucho más recientemente, bueno, todo lo que he venido haciendo y entretejiendo con los valencianos en CIPAC y bueno, con Javier Castillo. Entonces, ahí hay de los clásicos clásicos, desde Jung, Marilou Bonfrance, Guggenbull, como te decía, López, hasta yo creo que otras generaciones de analistas o de terapeutas que pudiésemos llamar intermedios, en donde están ellos, ¿no? Eduardo Carballo, por ejemplo, que viene haciendo un trabajo interesante también desde Bogotá, que es un venezolano que vive hace 10 años en Bogotá. Con él el año pasado o antepasado decidí tomar un curso sobre conciencia arquetipal y ver de qué iba esto y el entendimiento que está haciendo él. Y él va quizás un poquito más allá de López, mucho más allá de Hillman, mucho más allá, y bueno, intenta mucho más allá de Conforti, también con lo que aprendió con Conforti, porque también es discípulo de Conforti. Entonces, soy una persona como muy inquieta a nivel intelectual y una persona que como que cuando hay algo me gusta como meterme, ver, estudiar y tal, y como que aprender a hacer ese robo hermético. Esto me sirve muy bien. Y nada, obviamente eso se ve en beneficio para mí y en beneficio de las personas que consultan conmigo, ¿no? Entonces, en eso ando. En tu currículum aparecen muchas acreditaciones y muchas titulaciones, y pensaba, ¿por qué elegís ese camino, ¿no? En comparación con otras personas que hemos entrevistado, en donde a lo mejor son más reacias a todo lo institucional y prefieren tener su título, pero no involucrarse en instituciones y ser analistas independientes? ¿Por Sí. qué te gusta esa parte? Porque pareciera Fíjate, que fuera algo que disfrutas mucho, digamos. fíjate algo, porque lo institucional tiene una sombra tremenda, fuerte, Sí. muy dura, sin duda. Pero desde que emigré y tengo 5 años viviendo aquí en Quito, Ecuador, parte de lo que me pasó fue que se desarticuló por completo, o yo me desarticulé de mis comunidades discursivas. Mm. Y aquí no encontré. Esa es la realidad. O sea, aquí me costó encontrar, hacer.
Yo creo que estoy en ese como trayecto heroico de todavía, aunque tenga 5 años, de encontrar el lugar, de, como dicen, hacer el nombre y tal. Pero en otros lados, incluso en Venezuela o con la CIPAC, sí encontré. Y yo creo que eso es fundamental, al menos para mí y para mi tipo psicológico, porque es criterio de realidad para mí. Estar tan introvertido, tan solo en este trabajo que es tan solitario, yo me moriría, me moriría, me moriría en alma, me moriría. Entonces, o sea, el poder discutir, conversar, aprender, reflexionar de otros con otros, y el poder además tener un espacio para uno también decir, bueno, y yo pienso esto, que yo también creo que es importante, porque desde ahí surgen muchas cosas y una vinculación distinta. Fue por eso que desde que emigré, que empecé a ver que sí estaba muy solo, sin comunidad discursiva, porque bueno, además muchos colegas por muchas partes del mundo con los que nos podemos conversar y hablar, pero a veces también por los distintos horarios, no hay como tanta facilidad. Decidí como hacer frente y emprender la búsqueda de estos espacios institucionales o de estos grupos por eso, por eso. Hay gente que me ha dicho, ¿no será que tú le coqueteas al poder y tal? No, no porque no me gusta para nada, bueno, el poder, obviamente todos sabemos el poder que tiene, pero no, yo por ejemplo pertenezco a la Asociación Venezolana de Terapeutas, porque eso es un ancla, un cable a tierra de mi gente que está allá y de yo que soy de allá. Y también para ver, pese a las circunstancias, cómo se están pensando las cosas y qué está pasando allá, porque bueno, como migrante estoy dividido y estoy como atado a construir esa identidad bicultural. Decidí estar con los terapeutas latinoamericanos, bueno, porque entendí al migrar y comprendí esto de los complejos culturales y todo, y de la historia cultural de una nación, y no me había sentido quizás tan minusválido como la primera vez que yo me senté en el consultorio que arriendo en esta ciudad y empecé a ver una persona local y no entendía nada. No entendía nada. Y de hecho yo siempre lo comento, o sea, yo creo que en los primeros 6, 7, 8, 10 meses que yo viví en este país, yo estaba aprendiendo a hablar, porque aunque es el castellano, no es el mismo castellano. Y yo me mudé a un país, a una ciudad que tiene un psiquismo andino con unas particularidades que no son ni mejores ni peores, y yo soy de un país caribeño. Entonces, eso, lo queramos ver o no, influye. Y la forma y el entendimiento de ser y de estar en el mundo de un quiteño no es el de un caraqueño. Y yo tengo que ir oleando eso y herméticamente también ir viendo, bueno, qué robo, qué hago, sin olvidarme de Estia, sin olvidar mi centro. Entonces, o sea, siempre que me preguntan eso y me dicen, wow, pero ¿te gusta lo institucional? Sí, porque encuentro comunidad discursiva, pero en lo institucional también me he dado cuenta los egos, el narcisismo, de lo instituyente, lo instituido, los dogmas, lo virginal, lo sectario, y no quiero nada de eso. Nada de eso. Okay. Yo voy, me reúno, hago una propuesta de un trabajo, me la pueden aceptar como no, la aceptan, ah, qué bueno, pertenezco a la jornada, pero me da criterio de realidad y me da comunidad discursiva, porque aquí tan solo... Algo que notaba yo cuando veía, digamos, tu currículum, no era eso como una búsqueda de poder, sino aparte conociéndote ya hace un tiempo largo, eh, es como que siento que es una forma también que tenés y en la que compartimos de divulgar y de unir, ¿no? Como dice este proyecto, ¿no? Como crear lazos y vínculos entre instituciones que si no lo hacemos nosotros, algunas veces uno siente que hay otras generaciones que lo han hecho, ¿no? Que lo han intentado y que tenían nuestras mismas ideas, esto no es algo que lo inventamos. De hecho, con Enrique Galán Santamaría y Silvia Tarragó también, digamos, hablábamos de esto, ¿no?
que ellos movieron muchísimo a su manera con la publicación de los libros, con el prólogo, de las obras completas, etc. Y es una posta, digamos, de alguna forma que nosotros hemos tomado, ¿no? Tal vez sin darnos cuenta, tal vez porque es nuestro tipo de personalidad de, de, de eso. Vos una manera más institucional, digamos, uniendo instituciones, y yo a través de otros métodos, ¿no? Que vos vas viendo que hay en las redes sociales, en donde se comparte información y en donde se hace, digamos, sí, como la información la ponemos a disposición de todos y la compartimos para que pueda haber acceso, ¿no? Y no sea algo ni elitista, ni algo que se apodere del conocimiento, lo esconda, lo guarde, porque eso supuestamente da poder, cosa que sí sucede en otras instituciones. A ver, instituciones tanto de corrientes junguianas como de corrientes no junguianas. Entonces, a mí me parece interesante eso porque de alguna forma, o sea, tu historia de vida se conecta también, pareciera, permitímelo la interpretación y después vos corregime en todo caso, pero Adelante. esta sensación de soledad, ¿no? Ha hecho que hagas este tipo de conexiones, y estas conexiones a su vez después han tomado vida propia y han tenido un objetivo y un sentido que es este que ahora le estoy dando, que se separan un poco de lo personal para entrar más bien en la divulgación académica, ¿no? En la divulgación del contenido de lo junguiano. Entonces, yo siempre, cuando hablamos con Javier Castillo y con otros, nada, estamos muy contentos, digamos, de la posibilidad de siempre hablar contigo y de las relaciones que vas creando entre todos. Eso me parece importante, o sea, ¿sabes por qué? Te explico algo. Yo he visto últimamente que hay como un resurgir, porque yo creo que siempre estuvo ahí, aunque latente, Sí. de las teorizaciones y de los paradigmas de los junguianos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que me asusta un poco, ¿eh? Creo que se ha relativizado un poco, creo que se ha malinterpretado un poco y creo que le ha dado un uso blando y un uso a veces inadecuado en otras cosas, ¿no? Que por eso es que cuando yo estudiaba tercer año, yo me encontré con un profesor que me decía que el Jung era nazi, o que el Jung hace que los pacientes beban ayahuasca en grupo, porque he escuchado cosas así, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el poder echar mano, el hacer lazos entre instituciones, sean oficiales o no, que ya de hecho esa categoría no me gusta, pero yo entiendo que a veces hay que usarla, suma y suma para generar realmente y rescatar en el espíritu de los tiempos, ya que hay algo que de lo humano y de ese inconsciente colectivo y de estas sociedades y de estas culturas a las que pertenecemos, que está intentando hacer algo con ese conocimiento, pero entonces hagámoslo bien. O sea, hagámoslo realmente con algo sistematizado, con algo profundo y con algo que sea servible, no sé, es la palabra que se me viene, a esa sociedad o a esa cultura, ¿no? No con estos disparates, con esto que vemos, de yoga arquetipal, no sé, o sea, constelaciones tarotistas, no sé. Sí, sí. Entonces, yo creo que también es una forma como de que se le dé el lugar que le corresponde y el lugar que le corresponde, sea oficial o no, pero que sea sensato, que sea genuino y que sea fiel a lo que realmente una serie de personas con mayor trayecto, con menor trayecto, pueden dialogar. Además, que se ha visto que Senex y Puber, aunque son los polos distintos del arquetipo, pueden hacer cosas interesantes, ¿sí? Los baby boomers pueden hacer cosas interesantes con los millennials, a eso me refiero también. Entonces, bueno, o sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no generar estos encuentros, estos espacios, estos vínculos, construir estos puentes? Porque además escuchándote, que además también lo hemos hablado en otros espacios, lo que le ocurre a las instituciones junguianas, y yo lo veo en muchas partes del mundo, es que tienen grandes maestros, que por ley de vida, porque todos nos vamos a ir de aquí, se van a ir. Y en muy pocos lados están dejando generaciones de relevo o generaciones intermedias, ¿no?
Y bueno, si a la generación intermedia parte de lo que le va a tocar no solo es formarse, sino también ver cómo hacer en este mundo posmoderno y de hiperconexión e hipercomunicación esos lazos, bueno, tocará, tocará. Sí, sí, sí. Yo creo que estoy de acuerdo con vos en eso. Me parece que eh, es algo que es transversal a las diferentes corrientes teóricas de la psicología y creo que es hora de corregirlo ya, que es un poco esto que uno puede entenderlo cuando hace un recorrido histórico, que es un poco lo que a mí, vos sabés que me interesa mucho, siguiendo un poco los pasos de grandes, de grandes personajes, ¿no? Como Yamdasani, como otros que han hecho un recorrido mucho más profundo, ¿no? Pero eh, hay una cuestión que tiene que ver con la endogamia, digamos, en las instituciones, ¿no? Al principio es entendible, son pocos, ¿no? Son pocas las personas que pueden acceder, digamos, a los contenidos por las traducciones, son pocos los que pueden viajar a Zúrich y entonces formarse, pero después va creciendo eso, y sin embargo es muy común ver, ¿no? La endogamia que se queda cerrada y que hace que las instituciones que a lo mejor tienen mucho potencial, terminen, digamos, desapareciendo, sí, 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 cayendo totalmente, no solamente, digamos, como institución, sino que previamente antes en su calidad de contenido y su capacidad de producir y de generar cosas nuevas e interesantes. Entonces, ahí sí me parece muy importante la posibilidad de que, bueno, de que aceptemos, ¿no? Y que nosotros no repitamos la historia, ¿no? En ese sentido, tanto a nivel oficial como a nivel no oficial, entre comillas, todo esto, porque claro, como vos decís, cuando hablamos de lo oficial y lo no oficial en realidad estamos haciendo referencia a las instituciones más fuertes, a lo mejor, y a las instituciones que con personería jurídica, etcétera, tienen presencia, están haciendo un trabajo fantástico, pero a lo mejor no es el trabajo que implica, digamos, la formación del analista, sino trabajos más académicos, etcétera, ¿no? Pero esto es Sin bien embargo, hay una interesante tercera. que también lo digas, Luciano, ¿sabes por qué? Porque también se ha creado como una imagen en Ibris, ¿no? En narcisización grande, de que como que lo que vale es el recorrido que tú haces para ser analista. Y yo creo que los académicos también tienen mucho que decir. Por Y supuesto. habrá que buscar los espacios, los puentes y los momentos, que creo que está empezando a gestarse, para que también esos académicos que tienen un trabajo valioso den su aporte. Y los clínicos o la gente que haga su recorrido para ser analista, también escucharlo. Porque a lo mejor ese académico, es verdad, no tiene 1500 horas de análisis o 4000 de supervisión, pero tiene algo que decir, porque ha sistematizado un conocimiento y ese conocimiento lo ha puesto a prueba o en práctica y tal, o sí ha hecho experimentación con ese conocimiento y algo habrá que decir de eso, que también es importante. Entonces, me parece súper, súper, súper que lo traiga, porque lo académico va a tener que tener un lugar y analistas y académicos se van a tener que dar la mano en algún momento. Totalmente. Esa división y segmentación va a tener que dejar de existir. De hecho, a ver, existen casos muy excepcionales en donde ocurre esto, y yo creo que esas personas son justamente excepcionales. O sea, cuando conoces a alguien que ha hecho un recorrido, tanto como en su propio desarrollo, ¿no? Personal, a través de un análisis clínico profundo, dentro de la psicología analítica, pero a su vez pudo sostener una rama de la investigación. Me parece que es lo más valioso que puede haber, el mejor equilibrio. Si nosotros, yo siempre lo pienso como como un trípode, ¿no? O sea, la divulgación, la investigación y la clínica son necesarias, digamos, ¿no? Para poder, junto con la promoción, pues podemos verla también, pero como una cosa distinta a la divulgación, pero a mí me parece que es súper interesante eso porque tiene que haber un equilibrio que es muy difícil de alcanzar, porque la mayoría de la gente o se vuelca a la clínica, o se vuelca a la investigación, o se vuelca a la divulgación. Eh,
Y creo que las personas que he conocido que logran ese equilibrio son las que más se destacan y las que... ¿por qué? Porque logran, como vos decís, la sistematización de un conocimiento que lo hicieron carne, ¿no? Y a su vez son las que han permitido, en muchas ocasiones, defendernos, creo yo, de los ataques de lo que sería el sistema, que el sistema es un sistema, a ver, que digamos, en donde la psicología analítica incomoda, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y siempre saco a colación esta cuestión que ha sucedido, digamos, hace un tiempo, en donde en Alemania se le pide y se le exige, digamos, a las diferentes corrientes, pero específicamente a la psicología analítica, que demuestre su eficacia terapéutica, ¿no? Y entonces grupos de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos hacen unos estudios con la mejor metodología científica, empírica, etcétera, y logran demostrar que en un año y medio de psicoterapia, de psicología analítica, se logran tan buenos resultados que disminuye en esos pacientes las posibilidades de, digamos, la necesidad de ir a la salud pública. Entonces Alemania, digamos, se hace cargo de costear, digamos, los costos de la psicología analítica, porque obviamente es una cuestión económica. O sea, me parece que entonces ese tipo de cosas, uno se puede poner en el lugar de decir, yo en eso no me meto porque la verdad es que yo vivo y soy atravesado por los arquetipos, los complejos, etcétera, y los trabajo en mí. Pero yo creo que también si salimos un poco de nosotros, ¿no? Tenemos que justamente llevar esto a los demás. Y una forma de hacerlo es defenderlo en un ámbito como el universitario, como el académico, Claro. introduciéndolo de la mejor manera y de la manera más seria, creo, ¿no? Y responsable posible. Ujú, ujú. De acuerdo contigo, de acuerdo. Por eso yo creo que a mí me gusta mucho esto que vos puedas como ir participando de diferentes instituciones, no solamente como psicólogo, sino también diciendo, soy psicólogo, pero tengo un enfoque junguiano, ¿no? Y eso le hace ruido a muchos, tanto para bien como para mal, pero despierta, digamos, como interés. A ver, ¿qué significa esto? Que es algo que en realidad se tendría que saber, pero que no, Bueno, por pero te diferentes cuento que me motivos pasó históricos. acá. O sea, eso me pasó recién. O sea, cuando yo quería pertenecer a la Sociedad de Terapeutas del Ecuador desde hace varios años, porque además me parece interesante el trabajo que vienen realizando. Y bueno, o sea, por distintas circunstancias, o incluso esto que estás hablando, para mí algunas resistencias, bueno, no se daba el momento, no se daba el momento, no se daba el momento. El momento se dio, me llega la carta de la junta directiva de que me han aceptado como un miembro socioactivo y tal, y cuando voy al acto de presentaciones, porque habían aceptado también a otros miembros, la presidenta de la sociedad, a lo mejor impactada, pero además también como diciendo, bueno, fíjense que estamos creciendo, me dice, David, quiero decirte algo. Sí, dime, dime. Tú eres la primera persona en toda la historia de esta sociedad, que ya tiene un tiempo, que tiene esa corriente. Aquí la mayoría somos terapeutas sistémicos, cognitivos comportamentales, psicólogos o psicoterapeutas afiliados a las corrientes de las neurociencias y neurocientíficas. O sea, bienvenido, y creo que nos va a parecer importante e interesante que de los 30 y pico miembros que somos, ahora usted sea el primero con esa corriente dinámica, analítica y junguiana. Entonces me pareció importante, ¿no? Interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, no es que voy a hacer ruido ni nada, sino voy a aprender, pero obviamente en los espacios donde se permita decir cosas, diré las cosas que habrá que decir con el enfoque que habrá que decir. Y eso generará movimiento. Y eso es lo Exacto, interesante. Y estamos totalmente de hablando acuerdo. 2020-2021. Y te estoy hablando de una sociedad o de un grupo de terapeutas del Ecuador que deben tener, cuidado, sin más de 15 o 20 años ya de instituidos, ¿no? Mm. Entonces, qué interesante. La verdad que sí, y es
es un trabajo, digamos, en donde justamente lo haces no desde, a lo mejor desde escribiendo un artículo para ellos, sino participando activamente, ¿no? O sea, formando parte. Y eso hace también a que ellos puedan ver también que no hay una competencia, ¿no? Porque eso es algo que no está muy claro, muchas veces se lo toma así, ¿no? Que eh, por lo menos un gran grupo, una gran parte, yo diría la mayoría de, de los psicólogos y psicólogas que trabajan con la psicología analítica de Jung, entienden que a través de las frases y de las citas que se pueden, y de las lecturas de Jung, que Jung no era una persona sectaria que iba, o que estaba transmitiendo eso, o que quería dejar como legado el tema de sean como yo o no sean nada, digamos, ¿no? O sea, al contrario. Entonces creo que esto de conozca todas las teorías y frente al alma humana sea solamente un alma humana, sea dicho muy así, poco que, académicamente, pero digo, es un poco eso, ¿no? O sea, hay un respeto y hay una serie de líneas que se están abriendo últimamente en donde se trabaja la psicología analítica con las neurociencias, por Ujú. ejemplo, o la psicología analítica con la Gestalt, que me parece que son muy destacables. Tanto eso, o sea, tanto la aplicación entre teoría, entre diferentes corrientes teóricas, como también eh, el sacarlo del el ámbito clínico y demostrar que sin necesidad de forzar la teoría, como en otras teorías sucede, Jung ha hablado de mitología, de historia, de política, de religión, ¿no? O sea, de cosas que son eh, prácticamente instintivas a nuestro Que ser. son de lo humano, que son del alma y que por ende, bueno, hay que tener un lugar de reflexión para poder ver qué se hace con eso, ¿no? Publicaciones, vos estás haciendo estás organizando algunas. ¿Nos puedes contar un poco acerca de qué estás haciendo y por qué lo haces? Sí, sí. Bueno, como tú sabes, porque obviamente te invité a una con esto mismo que a lo mejor tú estás haciendo en redes sociales y con el grano de arena que estás haciendo con estas entrevistas. Bueno, hablé contigo, con tu hermano, con algunos de la CIPAC, con Pancho Prado, que es un amigo mío que quiero muchísimo, analista junguiano aquí, fundador de la escuela junguiana aquí en el Ecuador, junto con Anita Tibao y Vladimir Serrano. Hablé con los chicos de Costa Rica, con otros venezolanos, con otros amigos que tengo de la otra sociedad de Caracas, de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica, Luis Pulgar, que tú lo conoces. Y bueno, les dije que por qué no, según nuestro quehacer, nuestra visión y según lo que cada uno está en estos momentos encontrándose en su momento de vida, publicábamos algo de eso, ¿no? Entonces, eh, ahorita se compilaron unos 13 trabajos aproximadamente, que debe salir ese libro en el primer trimestre del año que viene. Ahí Javier me echó una mano con el tema editorial también. Es sobre perspectivas contemporáneas, como perspectivas contemporáneas de la psicología analítica, bueno, desde esta visión integrativa, ¿no? O sea, porque está Javier Castillo, está Miquel, estás tú, está Santiago, está Magali, está Luis Pulgar, Pancho Prado, Giovanna Bruni, Ruth Mendoza, Yoconda Colmenares, que es una analista junguiana venezolana que en Caracas trabaja desde lo familiar y tiene un enfoque sistémico, junguiano, bien interesante. Luis Pulgar también es terapeuta familiar y hace un abordaje de lo familiar desde lo junguiano muy interesante. Entonces, o sea, ¿por qué no ponernos a dialogar con lo que sabemos, además lo que es nuestra experiencia y poder sacar un tomo para la gente que le interese y a la comunidad que le interese sobre leer de estos temas, ¿no? Y también con esto, como te dije, o sea, al ser migrante, creo que fue donde más se hizo vivo para mí el tema de los complejos culturales. Me pareció importante y creo que es un proyecto quizás para finales del año que viene o después del verano del año que viene. Ya he hablado con un par de personas que les puede interesar el tema y les dije que por qué, aunque sabemos que esto ya lo han hecho otros analistas y que obviamente hay mucha investigación de complejos culturales en distintos continentes del mundo, le dije, bueno, pero ¿por qué no dar como una visión novedosa de esto? No hay casi material en español, porque esa es otra realidad, el tema del idioma.
y ponernos a dialogar y ponernos como a discutir, y por ahí ya se ha palabreado con una que otra editorial para ver si se saca un libro que desde distintas aristas tome y topen los complejos culturales, ¿no? Lo que se ha hecho con los complejos culturales, tú lo sabes, es que creo que se ha hablado de los complejos culturales de ciertos países y por ciertas regiones se agrupan en un libro. Y eso es valiosísimo. O sea, porque creo que nos da una cartografía de la manera en la que somos, ¿no? Y cómo la ubicación geográfica impacta psicogeográficamente en el proceso de hacer alma, en el proceso en cómo somos individuos y en la construcción de la individuación. Pero si nos ponemos ahorita con esto de la tecnología, con esto de la posmodernidad, con esto de lo que ha pasado, en donde, bueno, fíjate, tú estás en España, yo estoy aquí en Ecuador, podemos hablar y hacer esto, o sea, me parece interesante que podamos voltear la tortilla o dar un aporte a esto de los complejos culturales desde distintas ópticas o visiones a un fenómeno o a la propia conceptualización, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal. Eso es un proyecto que creo que podría ser más o menos así como para dentro de un año o 10 meses. Y el más reciente que espero que salga más tardar marzo del año que viene, el de las perspectivas contemporáneas en psicología analítica. Está muy bueno lo que estás haciendo porque a mí me gusta y me parece súper importante que empecemos a producir literatura, ¿no? Desde lo iberoamericano, que a ver, que existe, que hay mucho, pero que podría haber más, ¿no? O sea, vos sabés que cuando vamos a escribir algo, tenemos algo, alguna información, digamos, en castellano, pero hay muy poco realmente en comparación con otros idiomas. Entonces me parece que es importante que también esta generación empiece a producir, se anime también e instigue a las generaciones que tienen más experiencia pero no han escrito tanto, a desarrollar esos proyectos, digamos, a hacer pequeños libros o presentaciones de artículos, ¿no? En diferentes ámbitos, en revistas, en lo que sea, para que justamente se logre un poco de la visualización desde el interior, ¿no? O sea, en el sentido de que esto que vos comentás, que esta cartografía que existe, es, y que está muy bien, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien hecho, algunos con mejor resultado, otros con un resultado a lo mejor más alejado, pero justamente ese alejamiento se produce porque son personas también que ven las cosas desde afuera, ¿no? Muchos de los artículos son escritos por personas de Europa o de Estados Unidos o diferentes partes del mundo que les interesa o han conocido, digamos, ciertas realidades y las han impactado. Pero creo que hay una ventaja con la que corremos, que es que nosotros podemos aportar una visión también mucho más interna, ¿no? No sé si es mejor o peor, porque no lo distingo entre eso, pero sí una visión distinta. Sin duda, esa es la idea. O sea, que haya un aporte distinto. O sea, y ya que estamos atravesados por lo transcultural, porque muchas de las personas que forman parte de estos proyectos no viven en sus países y han vivido en otros países y están haciendo vida en otros, bueno, yo creo que eso como que enriquece muchísimo, porque digamos que eso es un punto que reúne a la mayoría de colaboradores y de autores de estos proyectos. Y eso es un punto que tiene un plus interesante para estas publicaciones, sin duda. Totalmente. Te quería hacer una última pregunta relacionada con eh, algunos cursos que he visto que das y que me parece que es un tema que te ha atravesado con fuerza, que es la migración. Sí. ¿Podrías contarme un poco si lo haces desde un punto de vista como psicólogo clínico o si tiene algo junguiano o si es una mezcla de diferentes cosas? ¿Cómo No, lo, no, lo sí, trabajas? te agradezco mucho la pregunta porque el tema de la psicología migratoria a mí me interesa desde el año 2014, de hecho. Yo estando en Caracas, trabajando para la Universidad Católica Andrés Bello y estando adjudicado a una unidad de investigación y a un centro de atención, que era el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP, empecé a idear
talleres y empecé a idear espacios para trabajar con la juventud de la universidad, porque estaba viendo demasiada deserción escolar y académica, porque era un año de crisis fuerte para Venezuela y la gente no le importaba para nada dejar la carrera a la mitad o faltarle un semestre, un año, y migraban, ¿no? Entonces, un poco para saber qué pasaba ahí, ideé un taller, recuerdo que se llamaba Venezuela, me divorcio de ti, proyecto de vida y migración, que fue uno de los primeros. Entonces ahí trabajé con alumnos de la comunidad y tal, y fui sacando como ideas. Para ese periodo, grupo de psicólogos y de psiquiatras y terapeutas hicieron publicaciones importantes en Venezuela y sacaron un libro que se llamaba Inteligencia Migratoria. Y como te digo, soy curioso con el libro y tal. Un día pasando por un centro comercial lo vi, me lo topé, lo compré, lo leí y me pareció interesante. Es un abordaje clínico, psicológico, basado en Goleman de la inteligencia emocional, que también ha sacado la inteligencia ecológica, ta, 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 ta. Entonces se habla de la inteligencia migratoria. En ese año, al año siguiente, en el 2015, fue el año que yo tuve que empezar a preparar mi migración. Entonces, ahí escribí artículos y en algunos eventos en Caracas, de jornadas, de talleres o de congresos, presenté algunas cosas que me parecían importantes que estaban pasando en Venezuela, porque para ese momento mi consulta era solo de venezolanos que estaban preparando su migración. O sea, yo no tenía nadie en el consultorio en ese momento que no estuviese sacando los papeles, apostillando, viendo opciones, o sea, no, yo no tenía a nadie en el consultorio que no estuviese haciendo eso. Entonces eso me llamó la atención y bueno, empecé a investigar, empecé a indagar, eso lo presenté en algunos congresos o jornadas en Caracas, eso también me ayudó a mí como a coger fuerza emocionalmente para el paso que iba a dar, y bueno, ya sin duda, después de que salté a este país y migré, todo el atravesamiento que ha implicado para mí la migración, desde la visión del exilio, desde la visión del transterramiento, que es cuando ya tú empiezas a echar tus raíces, ¿no? Empecé a ver población migrante venezolana que hace vida acá y empecé a ver población migrante que también vive aquí en Quito. Colombianos, cubanos, españoles, húngaros, he visto peruanos, o sea, también migrantes o ecuatorianos que se han retornado después de una migración de larga data y desde ahí, inconsciente supongo, ¿sí? Campo cuántico, diríamos ahorita, que eso es un campo cuántico que seguramente yo tengo activo, empecé a un poco ver el complejo del exilio, empecé a ver cómo el complejo del exilio interfiere muchísimo en historias familiares y transgeneracionales también. En la formación que terminé ahorita con Javier Castillo, mucho de mis trabajos y mucho del recorrido durante todo ese trayecto de formación, prácticamente mis trabajos fueron con una visión de la migración, ¿sí? Y sí, o sea, en la revista Aleteia, que es la revista de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica, en Caracas, que es una revista digital y gratuita, se consigue en Google o en su página web, ahí hay un par de artículos míos en un par de números sobre la migración. O sea, el primer artículo que escribí fue sobre el exilio y el incilio, un poco haciendo una comparación y un paralelismo de cómo psicológicamente las personas que están fuera de Venezuela viven afectivamente lo mismo las personas que están dentro de Venezuela, porque en Venezuela las personas que hacen vida tampoco reconocen el país, también perdieron comunidad discursiva por el éxodo, también se quedaron solos, también, o sea, tuvieron que hacer frente a lo que el propio inmigrante también hace. Entonces, como en espejo, intenté hablar de ese complejo del exilio y del incilio. Y más recientemente publiqué también ahí en esa revista un trabajo sobre la inflación de la distancia, usando el concepto de Luigi Soja en su libro La muerte del prójimo. Ahí él tiene un apartado muy interesante sobre la migración y sobre lo que pasa en la posmodernidad y de cómo la migración también es una forma en la que estos grupos no están siendo aceptados y son víctimas de xenofobia, de aporafobia, ta, 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 ta. Entonces, usando ese concepto que él habla de la inflación de la distancia, publiqué un artículo que se llama La inflación de la distancia,
el papel de la psicoterapia ante las migraciones y sus fronteras. Entonces, con una visión netamente junguiana, en donde obviamente también está el elemento arquetipal y en donde estoy haciendo un llamado a los terapeutas que vean migrantes y tal, bueno, a invocar a Hermes, a invocar al arquetipo del curador herido, si tú también eres migrante, o sea, a Quirón, a darnos cuenta de la riqueza que tiene la diosa Hestia como centro del alma, centro del hogar, focus, como elemento de ese fogón del hogar que se pierde y que el migrante tiene que construir. Entonces, ahí está abierto a las posibilidades, las personas que estén interesadas pueden encontrar esos trabajos ahí. A mí me han interesado dos áreas, que digamos son las áreas que más investigo. La migración, y en Aleteia también tengo un artículo publicado sobre la erótica tecnológica, porque a mí me ha interesado mucho cómo la tecnología ha influido en nuestro comportamiento, positivamente, negativamente, con sus aspectos sombríos y con sus aspectos positivos y de luz. Pero eso fue un trabajo que en el 2018 lo llevé al congreso que hizo los yunguianos de Colombia, la CLAPA, el Comité Latinoamericano de Psicología Analítica. Presenté ese trabajo en ese congreso y después lo publiqué en Aleteia, y de ahí en adelante, que es 2017-2018, me ha interesado muchísimo la erótica tecnológica y lo que el humano hace con la tecnología y lo que la tecnología le hace al humano. Entonces, digamos que son como mis dos líneas. Tengo una pregunta que, esta es la última, sí, ahora sí, no te quito más tiempo, pero me gustaría eh, hacérsela, digamos, a todas las nuevas generaciones que no somos tan jóvenes, pero que ya tenemos un pequeño recorrido. Eh, ¿Cómo te ves en el futuro en relación a la psicología analítica? ¿Qué planes o proyectos a lo mejor has estado pensando? ¿Hay algún tipo de idea de decir, me gustaría lograr algo en relación a a un área en particular? Sí, sí, eso es una buena pregunta también y te la agradezco, porque bueno, como lo vieron al inicio de la entrevista, sigo en formación, o sea, ahorita estoy con Michael aprendiendo, estoy intentando culminar todos mis requisitos ante la CIPAC, ¿no? Para poder terminar con ellos el recorrido y poder obtener la titularidad con ellos. Entonces, digamos que esos son proyectos que yo creo que más tardar en año y medio puedo terminar, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me ha pasado mucho con la migración es que extraño mucho la docencia. Y aquí no he podido tener espacios para poder dar clases. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo me veo yo dentro de unos 5 años, me encantaría estar en una universidad de Quito, si ya mi destino y la vida que tengo que hacer es construirla acá, hablando de esto. O sea, en una materia lectiva, optativa, en una materia de grado, de psicoterapia, ¿no? Entonces, si tú me preguntas eso, o sea, parte de mi sueño y parte de lo que siento, a lo que he tenido que renunciar en estos 5 años que vivo acá, es a eso, y eso, mira que me ha dolido un poco, ¿eh? Pero bueno, para eso también tú sabes cómo está el mundo de exigente y que piden papel y requisito para todo, y por eso creo que el elemento de la formación sin duda es importante para la vida, pero para cumplir estos sueños también es importante. Seguro, y a ver, acordate que, como siempre, la Fundación de Psicología Analítica Junguiana tiene las puertas abiertas para vos. Creemos que sos una persona muy importante y que va a hacer mucho bien para la psicología analítica, tanto de Latinoamérica como en general. Eh, Creo que somos personas que tenemos ganas, ¿no? O sea, que tenemos esa energía que nos reconocen nuestros colegas con mayor experiencia de acá, o de diferentes partes, y que se dan cuenta de que en realidad no es la búsqueda de la competencia ni nada, sino más bien la búsqueda de colaborar y de crear redes y de crear vínculos, como habíamos hablado antes, eh, la que nos llena de energía. Así que, nada, muchísimas gracias, David. Un gusto de nuevo haber hecho esta entrevista con vos. Y si necesitas o querés decir algo más, quedo abierto a esto.
No, gracias a ti por el espacio, gracias a ti por esta iniciativa. Bueno, voy a estar obviamente pendiente de todas las entrevistas que a lo mejor en este ciclo vas a hacer, a estas nuevas generaciones que vas a traer. Y nada, también ustedes desde la FEPAG y bueno, desde la CIPAG, cuenten conmigo y con todos los aportes que ustedes consideren que son necesarios para obviamente tener una psicología analítica, una psicología profunda, bueno, de nivel y una psicología profunda también que vaya en respuesta a el siglo XXI. Un gran abrazo para Totalmente. ti, Luciano. Cuídate mucho, ¿eh? Otro para vos. Gracias.